Vamos a buscar la palabra de Dios que se encuentra en Lucas 22:40. Lucas 22 al 38. Nosotros leímos, el hermano Rodrigo lo leyó hasta el versículo 40, pero nosotros vamos a ver hasta el versículo 38. ¿Ok? Hoy es el cuarto domingo después de Epifanía, 2 de febrero del año 2025. Y el mensaje de hoy se llama Encuentros divinos en el templo. Encuentros divinos en el templo. Vamos a leer Lucas. Ahí está. Bueno, lo vamos a leer entonces todos juntos. Se está ahí preparando ya la proyección. Bien. Leemos verso 22. Y cuando se cumplieron los días de su purificación, los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y le bendijo diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Josué y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Amén. Voy a leer el 34 de nuevo. Y los bendijo Simeón y dijo su madre María: he aquí, este está puesto para caída
y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, este suceso, lejos de ser un suceso que sucedía siempre en Israel, siempre habían padres que llevaban a sus hijos a Jerusalén, ofrendaban, hacían ofrenda por la purificación de la madre, y al 8º día, Señor, lo llevaban al niño al templo para ser circuncidado, al niño varón. Señor, lejos de ser esto algo rutinario, tú lo marcaste como algo importante en la historia de redención, en la historia de salvación. Padre, permítenos adentrarnos en este pasaje y que este pasaje nos ayude a poder vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, esta mañana nos vamos a profundizar, hermanos, en uno de los pasajes importantes del Evangelio de Lucas. Hermanos, esta es una escena que nos transporta al templo de Jerusalén, donde encontramos a unos padres jóvenes, dos ancianos fieles y al niño que cambiaría la historia de la humanidad. Por eso he titulado este sermón, exposición bíblica, Encuentros divinos en el templo. En este pasaje veremos cómo Dios cumple sus promesas y cómo la fidelidad a sus mandamientos nos lleva a encuentros divinos extraordinarios. La presentación de Jesús en el templo no fue un mero ritual religioso, sino que, hermanos, fue un momento cargado de profundo significado, de profundo cumplimiento profético y espiritual. En este 4º domingo de Epifanía nos encontramos ante este pasaje. Nosotros empezamos a celebrar Epifanía desde el primer domingo con el bautismo de Jesús. Después vino la presentación de Caná de Galilea, que lo predicó el pastor Rodrigo. Y así son pequeñas manifestaciones que el Señor va entregando. Y aquí en Lucas es el único pasaje en que Lucas transcribe esto, lo escribe, es el único evangelista que escribe este encuentro. Así que, hermanos, es importante que lo leamos y meditemos en él. Este pasaje es muy relevante para nosotros hoy porque, primero, nos muestra cómo Dios obra a través de la obediencia simple, que lo vamos a ver.
revela cómo el Espíritu Santo guía a los hombres fieles. Tercero, demuestra que Dios honra la esperanza paciente. Y cuarto, confirma las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Bien, iremos al contexto. El contexto, según la ley de Moisés, después del nacimiento de un hijo varón, la madre debía pasar por un periodo de purificación de 40 días. Eso aparece en Levíticos 12, 1 al 4. No lo voy a leer por razón de tiempo, pero nos habla ahí Levítico, nos da la ley que la mujer, después de dar a luz a su hijo varón, tiene que pasar un tiempo de purificación de 40 días. Además, todo primogénito varón debía ser consagrado al Señor. Esto aparece en Éxodo 13, versículo 2 y versículo 12. Esta práctica se remonta a la liberación de Israel de Egipto, del Éxodo, cuando Dios preservó a los primogénitos israelitas. Ahora, aquí nos llaman la atención varios factores de este pasaje, que la ofrenda que José y María presentaron era un par de tórtolas o 2 palominos. Y el texto nos dice que era la ofrenda de las personas con precariedad económica, vale decir, los pobres, los más desposeídos. Es interesante que aún los más desposeídos tenían que entregar algo al Señor. Nosotros estamos viviendo una época en que a los desposeídos, a los pobres, se les da, pero ellos no dan nada. Aún en el pueblo de Israel, los más pobres tenían que entregar, aunque sea unas tórtolas, unos palominos. Eso es algo que nos importa y es muy importante. Bien, vamos a ver el contexto histórico. Esto era el año 4 al 5, durante el reinado de Herodes. Ese es el contexto histórico de Herodes. El templo de Jerusalén había sido renovado magníficamente y Israel vivía bajo la ocupación romana y ellos anhelaban la liberación, pero la liberación por el Mesías, o sea, la liberación mesiánica. Yo, hermanos, les hablé los meses de enero, los primeros meses antes de irme de vacaciones, les hablé de la película María. ¿Alguien se acuerda? ¿La vieron? ¿La han visto en Netflix? ¿La vio? ¿Sí? ¿Qué tal les pareció? A mí me pareció buena. Me pareció buena porque no es bíblica. No es bíblica. No es bíblica, pero presenta un aspecto histórico de Israel. Y en eso tenemos que fijarnos. Ahora, las mujeres no estaban en el templo. Eso es una idea que después se añadió a la cultura más bien católica romana. Pero y parte del paganismo, ahí se mezcló el tema. Pero lo que es cierto es que los elementos históricos de María son muy cercanos a la realidad. Y eso es interesante. Eso es interesante porque vemos a un Herodes ahí en la película que odiaba a todos, menos a sí mismo. Y el perfil psicológico de Herodes me parece
que puede haber sido. Entonces, esto es interesante. También muestra la película que Israel vivía bajo la ocupación romana y lo cual anhelaba la liberación mesiánica, y ahí muestran los celotes, cómo ellos se levantaban. Entonces, es muy interesante. Desde el punto de vista no bíblico, claro, uno dice chuta no, pero desde el punto de vista histórico es una película que arroja ciertos elementos. No hay que olvidar que está hecha por católicos romanos, que ellos lo que quieren es que hay un movimiento católico romano que lo que quiere es humanizar a María, porque María está divinizada. Entonces hay un movimiento católico romano, que quiere humanizar a María, y esta película pretende justamente humanizarla, todo el sufrimiento que vivió ella, que supuestamente vivió, porque son especulaciones. Bien, el segundo, vamos a ver el contexto legal religioso. La ley de la purificación de Levítico 12 nos hablaba de 40 días de purificación para el nacimiento de un varón. Ustedes saben que el varón que abría la matriz de una madre, o sea, daba luz por primera vez, necesitaba 40 días de purificación. La ofrenda requerida era un cordero para los más ricos, y para los más pobres una paloma. Perdón, la ofrenda requerida era un cordero o una paloma. Para los más pobres, 2 tórtolas o palominos. Ahora, el significado de la presentación. Esto es importante, ya que el primogénito es santo, pero tiene que ser presentado, tiene que ser redimido. El primogénito que sale de la matriz tiene que ser redimido, que tiene que ser purificado, y por eso la presentación según Éxodo 13. También es un recordatorio del éxodo de Egipto, y sobre todo es la consagración al servicio de Dios. Cuarto, el contexto profético. Nosotros leímos la profecía de Malaquías, ¿no? Malaquías capítulo 3, del 1 al 4, y el versículo 1 nos habla sobre la venida del Señor a su templo. Entonces, ahí habla del cumplimiento profético. Por lo tanto, hermanos, este pasaje que estamos viendo es muy importante para que lo entendamos, porque nos habla del cumplimiento de las promesas a Israel. Por lo tanto, el cumplimiento de las promesas a su iglesia. Gloria al Señor. Bien, vamos a ver los puntos principales, que sería la fidelidad y la obediencia, que abarca Lucas capítulo 22 al 24, para que usted me siga en su Biblia. El punto 2, el reconocimiento profético, que va de Lucas 2, verso 25 al 33. Y tercero, el testimonio de la perseverancia. Lucas capítulo 2, versos 36 al 38. Bien, hermanos. Bien, vamos a leer el verso 22 al 24. Todos juntos lo leemos. Dice, 1, 2, 3.
Amén. Amén. Primero lo que vamos a ver es la obediencia o la obediencia como acto de fe. Aquí María y José obedecen a pesar de saber que su hijo es el Hijo de Dios. Ellos sabían que era el Hijo de Dios porque el ángel Gabriel, el mensajero, les habló, les dijo, y porque tuvieron testimonio de los reyes, de los magos de Oriente, de los sabios de Oriente, de los pastores y de todas las cosas maravillosas que se decían de él, de Jesús. Entonces, hermanos, ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero aún así, con mayor razón, ellos llevaron al Hijo a el templo. María y José obedecen a pesar de saber que su hijo es el Hijo de Dios. Entonces dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, esta purificación habla de los 40 días. Ahora ellos fueron a presentarse ante el Señor. Esto es importante, hermanos. Nosotros en la cultura occidental hemos perdido el hecho de presentarnos al Señor. Yo recuerdo que en mi infancia, mi madre, que era católica romana, ella sagradamente iba los días domingos a misa, pero ella tenía el concepto de tengo que presentarme al Señor. Y era católica romana. Ahora se ha perdido entre los católicos romanos y los evangélicos, los protestantes, también lo hemos perdido. Hemos perdido eso de presentarse al Señor. Nosotros tenemos que presentarnos cada vez ante el Señor. Y eso nos habla de la humildad, de someternos a la ley de Dios. Ellos se sometieron a la ley de Dios. Su hijo era el Hijo de Dios, cierto, pero ellos necesitaban obedecer la ley. Gloria al Señor. Ahora su obediencia, ¿qué es lo que refleja la obediencia, hermanos? La obediencia puede reflejar para uno un cumplimiento por temor a las represalias, por ejemplo. Si yo llego tarde al trabajo todos los días, ¿qué puede pasar? Díganme. Me van a despedir, ¿cierto? Me van a echar. Entonces, yo por represalia, o sea, yo por miedo, por temor, voy a cumplir. Pero aquí, hermanos, esta obediencia refleja la confianza que tenían en el Señor. La fe. Hermanos, nosotros obedecemos a Dios porque tenemos fe en Cristo. Amén. Obedecemos al Señor. Venimos a su templo, ofrendamos, diezmamos o damos aportes, ayudamos, predicamos el Evangelio y lo hacemos por obediencia, pero lo hacemos por amor. Porque Él nos amó primero, como dice Primera de Juan. Bendito sea el Señor. Lo segundo que vemos aquí es el costo de la obediencia. Nosotros vemos aquí que ellos viajaron desde Belén a Jerusalén. La purificación de ellos conforme a la ley que los llevaba a ir a Jerusalén. ¿Y ellos dónde estaban? En Belén. Ahora, ya ustedes saben que de Belén a Jerusalén en esos tiempos era difícil viajar. Además, con todo lo social que había sucedido, la matanza de los niños por Herodes en Belén y todo eso.
También nos habla que le trajeron a Jerusalén un par de tórtolas. Ahora, el par de tórtolas era un sacrificio económico para ellos que eran pobres. Ahora, ellos no fueron subsidiados por el templo, sino que ellos trajeron una ofrenda. Ahora, esto nos habla del someterse a los rituales de purificación, hermanos. Esto nos habla de la confirmación profética. Y, hermanos, al igual que María y José, nosotros debemos ser fieles en nuestra obediencia a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, nos muestra aquí la Biblia que María y José fueron fieles en su obediencia a Dios. Incluso, ¿saben en qué? En las pequeñas cosas. Porque esto era algo insignificante para ellos, pero ellos lo cumplieron al pie de la letra. La obediencia nos posiciona para recibir las bendiciones de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Es cierto que nosotros somos benditos porque el Señor quiere, pero también está implícito en la Biblia que a sus hijos que lo buscan, lo hallan. No quiero decir con esto que hay bendiciones que son exclusivas para ciertas personas. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que el que busca, halla. El que llama, se le abre. Gloria al Señor. O sea, si yo soy bendito y no llamo, y no busco, no voy a encontrar. Pero si llamo, busco e insisto, voy a encontrar. Gloria al Señor. Amén. El segundo punto es el reconocimiento profético que aparece en Lucas 2, 25 al 35, que lo van a leer también ustedes en voz fuerte. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Leamos todos juntos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que les decía. Y los bendijo, dijo su madre María: he aquí, este está puesto para la caída, para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, será una alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Amén. Estamos leyendo el sermón de esta mañana. Está en Lucas capítulo 2, para que lo busquen ahí, versículo 22 al 38, y leímos el pasaje de 25 al 35.
Bien, aquí tengo la porción primera que vimos, y donde nos habla acerca del perfil de Simeón. ¿Cuál era el perfil de Simeón? ¿Quién era Simeón? Simeón era un hombre que estaba en el templo y que esperaba, un hombre que esperaba. Un hombre que esperaba. Aquí nos dice, si ustedes se fijan bien, nos dice, y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, ¿cómo era? Era justo y piadoso. Primera característica de Simeón, justo y piadoso. Nos habla aquí de su carácter. Nosotros, los hijos de Dios, debemos ser justos. Los que no son hijos de Dios, los inconversos, son injustos. Y ellos alardean de su injusticia, ¿cierto? Pero nosotros, lejos de alardear de nuestra justicia, nosotros sabemos que esta justicia es el carácter de Dios. Y Dios es justo, nos hace a nosotros justos, y nos hace el Señor que seamos justificados por la fe solamente. Nosotros no podemos alcanzar la justicia por medio de las obras, eso está claro, ¿cierto? Nosotros alcanzamos la justicia por medio de la fe en Jesucristo. No la fe en cualquier cosa, no en cualquier religión, en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación viene de Él. Gloria al Señor. Entonces esto nos habla que es justo y era piadoso. La palabra piadoso significa que era un hombre que practicaba la piedad. ¿Y qué es lo que es la piedad? La santidad. La santidad. El carácter piadoso del Hijo de Dios se ve en que se arrepiente. No se ve en que no practica el pecado. O sea, no practica el pecado, pero peca. A eso me refiero. ¿Cierto? Nosotros, los hijos de Dios, no queremos pecar, pero pecamos. ¿Y qué nos produce cuando pecamos? ¿Qué es lo que viene de parte de Dios? Viene Él, dígalo, arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no es de nosotros, hermano, es de Dios. Es de Dios. Dios nos da el arrepentimiento a sus hijos. Y esa es una señal de que tú estás caminando en una vida piadosa. Ahora, si te arrepientes siempre de lo mismo, ahí hay problemas que tienen que ser tratados, como la madurez, como el carácter. Pero, si bien es cierto, hermanos, el Señor te ama y te tiene paciencia, pero el Señor quiere que crezcas. Amén. Así que la primera característica es que Él era justo y piadoso. Preguntémonos nosotros, ¿somos justos y piadosos? Esta es una pregunta retórica, no me la conteste. Solamente yo les digo, recuerden Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1, Mario? ¿Te acuerdas? ¿Alguien que se acuerda aquí? ¿De memoria? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificado pues por la fe. Somos justos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Paz. Paz.
Aleluya. Amén. Después, otra característica es que él esperaba la consolación de Israel. Era su esperanza. Este hombre, aparte de ser justo y piadoso, tenía una esperanza. ¿Y qué esperaba él? Esperaba la consolación de Israel. O sea, estaba esperando que Israel fuese redimida, que Dios se acordara de sus promesas y trajera al Mesías. Gloria al Señor. Y saben que este hombre además tenía comunión con el Espíritu Santo. ¿Saben que Simeón es el prototipo de un cristiano normal? Es el prototipo de un cristiano como nosotros. Aquí se cuentan las cosas buenas de Simeón, pero Simeón seguramente tenía malas, como todo hombre. Pero aquí la Biblia está hablando de que Lucas está hablando de que él era un varón justo y piadoso. Nosotros tratamos de ser justos y piadosos, ¿cierto? Esperamos la venida del Señor. Porque a eso se refiere la consolación de Israel. Estaba esperando la venida del Señor. Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor. No nos vimos convencidos, hermano. Pero, sobre todo, tenemos comunión con el Espíritu Santo. Nos dice el pasaje, y el Espíritu Santo, léalo usted, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y qué? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Ahora, esta revelación del Espíritu Santo no es las típicas revelaciones que hoy día escuchamos y decimos, el Señor me dijo que me iba a casar contigo, sierva del Señor. Usted me entiende lo que digo, ¿no? Que son las típicas bromas que se hacen, pero... Y el Señor le dijo algo a la sierva, no, pero ahora te lo dice a través de mí. No, hermano, esa revelación del Espíritu Santo se refiere a lo revelado en su palabra. La revelación es bíblica. Nosotros no creemos en la revelación de una manifestación de que yo creo que podría ser, que yo creo que podía darse, ¿me entiendes? No. Sino creemos en la revelación bíblica de la palabra de Dios, el cumplimiento profético de su palabra. Yo sé que estamos hablando aquí a gente que pentecostal, carismática, y que cuando yo digo cumplimiento profético, muchos lo asocian al cumplimiento de las palabras proféticas que les dicen. Pero no me refiero a eso. Me refiero al cumplimiento profético de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo estaba sobre él, hermanos. Gloria a Dios. El versículo 31 nos dice lo que dijo Simeón. Simeón, el verso 29 dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y aquí viene la revelación profética y la proclamación del ministerio de Cristo por Simeón. Nos dice, lo primero que dice, nos habla acerca de la profecía sobre Jesús. Luz para revelación, 31, la cual ha preparado en presencia de todo su pueblo. Habla de la salvación universal. La salvación universal. ¿Se acuerdan que yo les hablé hace unas semanas atrás que la salvación es universal?
pero no es universalista. El universalismo es una herejía que dice que todos los hombres son salvos porque sí. No es así, porque dice Juan 3:16, alguien que me lo repite de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y dice, para que todo aquel que en Él crea. En Él crea. El requisito para ser salvo es creer. Ahora, la fe no proviene de nosotros. Nosotros no creemos, sino que proviene de Dios, que nos hace creer en Él. Eso es lo que creemos nosotros. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, nos habla de la salvación universal. Pero aquí también nos habla acerca de un propósito dual. Luz para salvación, luz para revelación a los gentiles. Luz para revelación a los gentiles. Aquí Simeón, un judío que no tenía nada que ver con el pueblo gentil, le dijo que Cristo, que Jesús será luz para revelación, o sea, les quitará el velo a los gentiles, o sea, a nosotros. Gloria a Dios. Y además, y gloria del pueblo de Israel. O sea, que aquí estaba hablando de la gloria de Israel. Gloria al Señor. Ahora, se nos habla de un destino paradójico. En el verso 34, dice, y dijo su madre María, he aquí, ¿quién es? Cristo, Jesús, el bebé, la guagua. Está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Ahí está hablando de lo paradójico, la paradoja que hay en Cristo, la paradoja que hay en el Evangelio, la paradoja del ya, pero el todavía no. Nos dice, y una espada, y dice, y para señal que será contradicha. Ahora nos habla aquí de un costo personal que tendrá María y José. Y el costo personal se ve en esta expresión que dice, una espada traspasará tu alma. Hermanos, esto nos habla acerca del costo del discipulado. María y José fueron los discípulos de Jesús también. Nosotros no adoramos a María, pero sí la respetamos como una de sus discípulas más fieles del Señor. Y de ella aprendemos que ella todo lo que le hablaba y recibía del Señor lo atesoraba en su corazón. Usted sabe esa palabra, ¿no? Que ella guardaba en su corazón todo. No lo hablaba, sino que lo guardaba, lo atesoraba. Y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos que llegar y hablar las cosas, sino que tenemos que atesorarlas. Bueno, aquí como Simeón debemos cultivar una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Hermanos, a mí me llama la atención cuando escucho a un cristiano decir, estoy aburrido. Estoy aburrido. Yo el otro día escuché a La Paz decir, estoy aburrida, ¿te acuerdas?
Dijo, estoy aburrida. Y yo medité así un segundo y dije, ¿qué es aburrimiento? ¿Qué es aburrimiento? Si uno tiene una comunión con el Espíritu Santo, tú no te aburres, hermano. Te da propósito. ¿Es así o no, hermanos? ¿Es así? Aún el ocio es de bendición para nosotros, porque es cuando recibimos revelaciones del Señor, de su palabra. Gloria al Señor. Bien, vamos al tercer y último punto, el testimonio de la perseverancia. Vamos a leer versículos 36 al 38, por favor. Lo leemos todos juntos. Lo leen ustedes. Amén. Amén. Bueno, aquí encontramos el testimonio de la perseverancia. Primero nos habla de una profetisa fiel. Ana, como modelo de fidelidad. Aquí hay algo interesante, que Simeón y Ana eran hombres normales, hombres corrientes, como José y María, que eran hombres corrientes. Pero son hombres corrientes que, tocados por el Espíritu Santo, son especiales. Nosotros también, hermanos. También está el toque del Espíritu sobre nosotros. Entonces, lo primero que vemos aquí es la profetisa fiel. Ella nos dice que 84 años estaba de servicio continuo. ¿Cuál era el servicio continuo de ella? Si alguien me puede decir, que ahí aparece, ¿cuál era el servicio? Ayuno y oración, hermano. Puede que haya hecho más cosas, pero aquí lo relevante es el ayuno y la oración. Ahora, nosotros, hermanos, como protestantes, como reformados, a diferencia de los hermanos pentecostales, no ayunamos para recibir una bendición de Dios. No sé si lo sabía. Ayunamos para dar gracias. Ayunamos para agradecer. Ayunamos no para que el Señor te dé el trabajo, no para que el Señor te libre de la cárcel si cometiste algo, sino damos gracias a Dios. Eso es importante, hermano. Es importante. Ahora, este ministerio de ayuno y oración en el templo nos habla a nosotros hoy de la devoción que debemos tener. La devoción que debemos tener en el templo físico, vale decir, este lugar, pero en el templo espiritual de nuestro corazón, hermanos. Nosotros debemos ser igual de devotos en la casa del Señor, esta, como en la casa del Señor, esta, el corazón. ¿Se entiende? Tenemos que ser más devotos. Gloria al Señor. Así que ella también era viuda desde su juventud. También nos habla de la respuesta al encuentro con Jesús. Ella dice que presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Ahí está lo que estaba diciendo yo recién,
que en ese ayuno ella daba gracias a Dios. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella fue la primera evangelista, por llamarlo de alguna forma, de Cristo, cuando Cristo era bebé. Un reconocimiento inmediato del Mesías, hermano. Hay hombres y mujeres que hemos reconocido en Cristo el Mesías. Gloria al Señor. Y eso no los ha revelado carne y sangre, sino nuestro Padre. Aleluya. Muchas veces nosotros puede que no tengamos estudios académicos, puede que no sepamos la Biblia de memoria, puede que nos cueste leer o hay casos de personas que no saben leer, pero tienen la revelación del Mesías, de que Cristo es el Mesías, y eso les basta para ser salvos, hermanos. Yo siempre me acuerdo del abuelito de Cintia, de Manuel Faunes. Él, hasta el día de su muerte, alababa al Señor. Iba a una iglesia pentecostal, pero él no leía. Sin embargo, él memorizaba la palabra. Se sabía varios pasajes de la palabra que ni siquiera yo me lo sabía de memoria. Pero él sí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El testimonio público. Esto es importante, hermanos. Nosotros debemos testificar de Cristo siempre. Y siempre también debemos interceder por otros. El ministerio de intercesión. Aquí la perseverancia en la fe, como Ana, nos permite ser testigos de las obras de Dios y compartir su mensaje con otros. ¿Cuáles lecciones de perseverancia encontramos? Primero, la fidelidad en lo poco, en lo pequeño. Segundo, la importancia de servir continuamente a Dios. Es cierto, nosotros nos juntamos los días miércoles y los domingos, pero el servicio continúa en tu casa, el servicio continúa en tu trabajo, el servicio continúa en tu secreto, hermano. Y aquí nos habla del valor del testimonio constante. Concluimos. Este pasaje enseña valiosas lecciones para nuestra vida cristiana. Uno, no sé si se puede correr ahí un poquito la importancia de la obediencia fiel a Dios, incluso en las circunstancias más comunes, más ordinarias. Como José y María, vemos que aquí ellos tenían que cumplir un rito, pero en esta obediencia había una fidelidad a Dios. Hermanos, nosotros cuando nos comprometemos con el Señor, dice Proverbios, debemos cumplir nuestras promesas. Porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Por eso hay mucha gente que no se compromete a nada. Pero eso también es una espada de doble filo. Porque el llamado es a ser un comprometido. Ser cristiano significa ser comprometido. Amén, hermano. Número 2. La necesidad de mantener una actitud de expectativa espiritual como la de Simeón. Hermanos, nosotros en nuestra vida diaria tenemos que tener una expectativa de que algo va a suceder. No algo extraordinario, pero no hay nada más extraordinario en nuestra vida que abrir los ojos y sentir la respiración. Que acordarte de lo que viviste ayer. Cuando yo caí en mi, ¿cómo se llama? Mi ACV, yo no me acordaba de nada. Yo no sabía quién era. Bueno, yo le he contado la historia.
Y era terrible, hermano, despertar. Y como mi esposa muchas veces me bromea, dice, ¿quién soy? Pero eso, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? Es terrible, hermano. Gracias a Dios superé eso. Pero hermanos, tenemos que tener una expectativa de que este día Dios hará cosas extraordinarias. Y pequeñas, como por ejemplo, saludar a alguien. Como por ejemplo, darse cuenta de las hermosas flores que están en tu jardín. Como predicar el Evangelio de Jesucristo a alguien. Gloria al Señor. Y tercero, la tercera enseñanza la encontramos en el valor de la perseverancia en la fe y en el servicio, como Ana. Ana era una mujer común y corriente como tú. Quizás como la Isabelita. La Isabelita es fiel. Es fiel. Y permíteme poder reconocerlo. Fiel en sus oraciones. Hay cosas que entiende, otras cosas que no entiende, pero ella igual está aquí en el templo y cuando tiene que faltar, avisa. Sigamos el ejemplo de ella. Ella está con nosotros hace 17, 18, más o menos, años con nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, para finalizar, este texto nos recuerda que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Aleluya. Él es nuestra salvación. Él es nuestra luz. Y Él es nuestra esperanza. Gloria al Señor. Puesto de pie, mis hermanos, les quiero invitar a que podamos reflexionar en silencio, puesto de pie o de rodillas si usted quiere. ¿Estamos siendo obedientes a Dios en pequeñas cosas? ¿Mantenemos viva la expectativa de ver a Dios obrando en nuestras vidas? ¿Perseveramos en la fe y el servicio incluso en tiempos difíciles? Gloria al Señor. Le voy a dar un tiempo de meditar en estas preguntas y luego oraremos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Estamos siendo obedientes a Dios en las pequeñas cosas? ¿Mantenemos viva la expectativa de ver a Dios obrando en nuestra vida? ¿Perseveramos en la fe y el servicio, incluso en tiempos difíciles? Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por Jesús. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor. Él es nuestra salvación. Ayúdanos a ser fieles como María y José. Sensibles al Espíritu Santo como Simeón. Y perseverantes en la fe como Ana. Señor, permítenos que podamos proclamar, reconocer tu obra salvadora en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Señor, permítenos ser obedientes a Dios en las pequeñas cosas, como por ejemplo nuestras casas, nuestros hogares, los que son hijos, la obediencia a los padres, los que son
trabajadores, la obediencia en el trabajo, la obediencia recíproca entre esposos y esposas. Señor, mantén en nosotros viva la esperanza de ver que tú obras cada día en nuestra vida. Señor, quita la ceguera de nuestros ojos y ábrenos de par en par para que podamos ver tus maravillas. Señor, por último te pedimos perseverancia. Presérvanos para perseverar. Presérvanos en la fe para perseverar. Gracias, Señor, porque no somos preservados por nuestra fe, sino por la fe del Hijo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias, Señor.